Muy bien, amigos televidentes, es momento de conocer algunos de sus comentarios y preguntas para los invitados. Muy buenos días nuevamente para ustedes, para Romeo y también para sus dos invitados. De paso, agradecerles a todos los que muy amablemente y desde muy temprano han compartido sus reportes con esto del caso del paro al transporte. Muchísimas gracias. Bien, acá con el tema de la encuesta del Yudop, Edwin Ramírez pregunta: ¿qué posibilidad tiene el FMLN de ganar las elecciones del 2014? ¿Creen que sea posible que gane? Otto Alexander Hernández Muñoz dice: me gustaría conocer más detalles de cómo y dónde se realizó la encuesta. Un dato, que Norman tenga 33% y Salvador Sánchez en 30%, según mi percepción, es que Norman va para abajo y Salvador dice para arriba. Es lo que él está diciendo. Juan Carlos Rosendo dice: ¿dónde puedo obtener la encuesta en digital para estudiarla o para un análisis? Erika Costa: ¿cómo repercute la encuesta en el sentido de hacer algún cambio de fórmula presidencial de forma estratégica para las elecciones? Arturo Meléndez dice: muy ubicados con la realidad, excelente entrevista, saludos a Romeo, dice, muy acertadas las opiniones. Héctor Silva Ábalos dice: un gran saludo, nos escribe desde los Estados Unidos, un gran saludo a los amigos del Alma Mater. Ayanet pregunta: ¿cuál es la percepción ciudadana sobre la tregua? ¿Qué tan potable es en realidad el factor Saca? Pregunta. También acá en Twitter tenemos otros comentarios para que usted los pueda conocer. Por ejemplo, Rox MD dice: este gobierno ha logrado avances importantísimos en áreas de inclusión social, sobre todo con la apertura de diversidad sexual. Andreu dice: ¿evaluaron coaliciones? Pregunto esto ya que el expresidente Saca ha mostrado interés en participar de esa manera. También Valeria Ortiz dice: ¿ven posible una segunda vuelta si el exmandatario Tony Saca compite para las presidenciales? Esas son algunas de las opiniones y de los comentarios. Romeo, regreso contigo. Bueno, muchas gracias, Roxana. A ver, yo anoté varias preguntas, pero antes me interesa mucho el tema del transporte colectivo en nuestro país y el tema del subsidio. Vamos a agotar ese tema y luego pasamos a dar respuesta a algunas de estas preguntas que tienen que ver precisamente con la preferencia política electoral, que es nuestro segundo tema que vamos a desarrollar antes de terminar la entrevista. Janet, ¿cuáles son los datos? ¿Qué dice la gente respecto al tema del subsidio? ¿Ha servido para algo realmente? Pues en realidad la mayoría de la gente sigue pensando que el gobierno tiene que seguir facilitando el subsidio a los transportistas, pero cuando se le pregunta qué tanto ese dinero, ese subsidio ha servido para mejorar el servicio que ofrecen a la población, 72% dice que en poco o en nada. Es decir, que este subsidio, de acuerdo a la población, no se ve traducido en una mejora en el servicio de transporte público. Adicionalmente, cuando se pregunta a la gente en esa misma dirección qué se debe hacer para mejorar el servicio o los problemas de transporte público, encontramos que el 63.6% piensa que el gobierno debe asumir la administración del servicio de transporte público, es decir, están favoreciendo más bien una estatización del transporte público, ¿no? Esto nos lleva a plantear la necesidad, como ya se ha dicho en varias oportunidades, de una reforma más integral. Este problema no es nuevo y lastimosamente, digamos, todavía, digamos, a más de 20 años de la transición, todavía persiste y se ha agudizado. En otras mediciones que ha hecho el Yudop a nivel nacional, salió un dato que para mí expresa la realidad del transporte público. Se preguntó cuánta gente se moviliza en bus y en esa encuesta del Yudop resultó que cerca del 80%, claro, 80 de cada 100 salvadoreños utiliza el transporte público. Entonces, para mí la respuesta de la gente en la encuesta es: ¿ustedes quieren que el gobierno siga dando el subsidio? Sí, pero la respuesta es porque si no van... Lo que no decía el señor, señor, que va a mejorar el transporte público. No porque ha mejorado ni porque se traduce en un mejor servicio, sino porque van a aumentar el pasaje. Bueno, con Janet recordábamos que en la primera encuesta del Yudop, la primera encuesta ya formal del Yudop en 1986, se preguntó por el servicio de transporte público y salía igual que deficiente que hoy. Es un problema estructural. Vicerrector, tengo poco tiempo, pero vamos a aprovecharlo para hablar y ahora sí vamos a las preguntas, ¿no?, que nos va a introducir inmediatamente el segundo tema. ¿Qué posibilidades tiene el FMLN de ganar las próximas elecciones? Decía alguien, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se está cerrando la brecha? ¿Porque Arena va subiendo, va bajando, o el Frente va subiendo, va bajando? ¿Cuáles son los primeros datos sobre esto? Bueno, esta encuesta que dista mucho del tiempo de las elecciones, falta más de un año, sí, claro, arroja, no hay que olvidar eso, son medición de percepciones de la población. Janet nos va a dar detalles. Yo quisiera, hay dos
digamos, escenarios o dos panoramas aquí. Uno es lo que se refiere a candidatos y otro es lo que se refiere a partidos, y hay valoraciones distintas, y esta es otra novedad, ¿verdad? Según la percepción de la gente en estos momentos, el Frente o el FMLN tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones. Si uno pregunta por candidatos, dice, es una aparente contradicción, ¿cuál es el mejor candidato para usted? Norman Quijano, en primer lugar. Hay otra pregunta que aborda directamente, si fuesen 3 los candidatos inscritos, ¿quién cree que ganaría? No por quién va a votar, ¿quién cree usted que ganaría? En primer lugar sale Quijano, en segundo Salvador Sánchez Serén y en tercero sale Antonio Saca. Y la otra pregunta, pero cuando uno pasa a preguntar por el partido, si las elecciones fueran este domingo, ¿por qué partido votaría? Gana el FMLN. Gana el FMLN. A ver, y el comportamiento en perspectiva, ¿cómo ha sido, Janet? ¿Quién ha venido sumando o restando simpatías? En general es interesante encontrar que ya en perspectiva, por ejemplo, a nivel de partido, de simpatizantes del FMLN, o gente que identifica al FMLN como su partido de preferencia, preferido, pues encontramos que en realidad ha crecido algunos puntos. Y en el caso de Arena ha habido un relativo estancamiento en relación a hace un año. No obstante, digamos, en esta encuesta lo que vemos es prácticamente 2 partidos en términos de digamos, intención de voto equiparados, ¿verdad? La diferencia, en este caso el margen de ventaja que en la encuesta se muestra, se refleja a favor del FMLN es de 2 puntos, ¿no? Es decir, tomando en cuenta el margen de error, estaríamos hablando de que a este punto, en términos de intención de voto declarada en la encuesta, están prácticamente equiparados. No obstante, estos datos, como ya lo señalaba Omar, muestran variaciones importantes a la hora de preguntar por el candidato, ¿verdad? Al hacer una pregunta general sobre quién es la persona que usted considera que debería ser el presidente de la República o el mejor candidato a la presidencia de la República para las próximas elecciones, Norman Quijano se posiciona muy bien, ¿verdad? Captando... El factor Saca, como decía alguien por ahí, de repente, una pregunta importante, ¿es potable o no es potable la figura del expresidente Elías Antonio Saca? Pues sí parece ser potable, ¿verdad? Aun cuando pues ya ha sido presidente en la gestión anterior, a la hora de cambiar la pregunta e introducir entre los posibles contendientes a Antonio Saca, ahí vemos que las opiniones se dividen más, ¿verdad? Aunque... Sin que digamos, se haya lanzado todavía oficialmente él, ¿no? Sin que se haya lanzado oficialmente, Saca, por ejemplo, en la pregunta general pasa de 6.3% de simpatías a 24%, es decir, crece 3 veces más a la hora de introducir ya directamente el nombre en la pregunta. Entonces, eso es interesante, pero también es interesante que a la hora de introducir el nombre de Norman Quijano y Sánchez Serén, ambos crecen respecto a su intención de voto, es decir, la gente tiende a dividirse. Janet, muchas gracias por haber estado con nosotros, vicerrector se queda con algunas opiniones todavía, pero bueno. Vamos a una pausa, entonces regresamos en breve, vamos a regresar ya para escuchar quizás las opiniones finales. Volvemos.